Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. 6:30 de la tarde y algunos segundos y estamos ya al final del día acá en el Instagram Live de Tele 13 Radio, como todas las tardes, retomando esta sana costumbre de revisar lo más importante de la jornada, una jornada con cifras bien negras, ¿sabes? La hora más oscura, decía el otro día Espacio Público el viernes pasado, y da la impresión de que algo de eso hay, con un nuevo récord de contagios de... Ya vamos para casi 5.000, ya estamos en ese orden, 4.895, o sea, 4.900 en números redondos, contagios para un número de 74.000, para redondear, contagios hasta el momento contabilizados. Hay 43 personas que fallecieron y son 761 en total. Y los casos activos, prácticamente 44.000, en números redondos 44.000 casos, lo cual habla de que la primera meta que se había fijado el gobierno de estar preparado, esto estamos hablando de fines de febrero, principios de marzo, estar preparado para 50.000 casos activos al mismo tiempo, simultáneos, está bastante cerca, vamos en 44.000. Y entonces es razonable pensar que la próxima semana podríamos estar en 50.000 casos activos sin ningún problema, y se va a poner a prueba entonces esta preparación que hizo la autoridad de salud en términos de prepararse para 50.000 casos simultáneos o eventualmente para más. Se llegó a hablar de hasta 100.000 casos simultáneos. Esa era la garantía que daba la autoridad más o menos a principios de marzo, cuando ya los primeros casos se habían detectado. A propósito de casos detectados, empecemos con algunas imágenes de esta jornada. Ella es la diputada Marcela Sabat, que dio positivo al examen de COVID-19. Estuvo en una reunión con el senador Manuel José Osandón y se convierte en la cuarta parlamentaria en dar positivo. En rigor es la quinta, pero el senador Quinteros, ya sabemos, lo comunicó el propio, lo contó hoy día el propio Jaime Mañalich, dio negativo en la contramuestra PCR, así que finalmente no se puede contar como un caso de contagio. Así que se suman los senadores García Ruminó, Osandón y Pizarro. Fue una reunión con el senador Osandón donde la diputada Sabat dice que no usó mascarilla donde se habría contagiado. Se suma también al primer miembro del gabinete que se contagió, el ministro Alfredo Moreno, que aseguran en La Moneda no ha estado en contacto con el presidente en los últimos días, pero sí estuvo, aunque dicen que se tomaron todas las precauciones, con 3 alcaldes el miércoles de la semana pasada en una reunión donde se habló sobre el tema de las tarifas de las autopistas. Otra de las imágenes de esta jornada es probablemente esto, así lo pone T13.cl a esta hora. La jefa UCI del Hospital El Carmen en Maipú vive el dilema de la última cama. Hicimos una entrevista con ella en Tele 13 tarde muy impactante, donde ella contó básicamente dos cosas. Uno, que no hay camas críticas disponibles en el Hospital El Carmen en Maipú. Eso era alrededor de las 3 de la tarde cuando hicimos esta entrevista. No hay camas críticas. Y preguntada de cuánto faltaba para que se llegara al dilema de la última cama, sorprendentemente la doctora Claudia Vega nos conmovió a todos los que estábamos ahí, el periodista Cristóbal Rojas que estaba en el móvil, y yo mismo que estaba en el estudio, con su respuesta. Me dijo, si me lo preguntan así, yo tengo que decir que ya estoy en ese dilema y soy creyente y le pido a Dios que me inspire y que me dé sabiduría para elegir bien. El dilema de la última cama, como se sabe, es como se ha denominado a la situación en la que un médico tiene que elegir entre a qué paciente darle los cuidados que pueden salvarle la vida y a cuál básicamente dejar morir. Es así de dramática la situación, y la doctora Claudia Vega lo ha ejemplificado hoy en una imagen que se ha viralizado muchísimo durante la tarde acá en nuestro país. A propósito de imágenes que se viralizan, déjenme mostrarles a Donald Trump. Donald Trump está en una controversia porque por varias cosas. Uno, porque está en una pelea con el estado de Carolina del Norte, donde se va a hacer a fines de agosto la convención republicana, donde se le va a proclamar candidato presidencial a la reelección. Y dijo que el gobernador demócrata de Carolina del Norte está en mood lockdown, como de un humor de confinamiento o en tono de confinamiento, y que no da garantías y que por lo tanto se pueden llevar la convención republicana fuera de Charlotte, North Carolina, que es donde está programado. Hizo mucha polémica porque se le vio jugando golf ayer, 24 de mayo, en Sterling, en Virginia, en una de sus propiedades. Y leyendo sobre eso descubrí esto. Déjenme mostrarles esto, que es muy gracioso. Se llama Trump Golf Count. Es un sitio web que cuenta los días que Donald Trump pasa en sus propiedades. Dice que, y ese 251 que aparece en la pantalla es el número de días que desde que
desde que asumió el poder el 20 de enero del año 2017, ha pasado en sus propiedades, donde ha jugado golf alrededor de 200 veces. De esos 251 días, alrededor de 200 veces. Eso te da un promedio como cada 5 días, Donald Trump va a alguna de sus propiedades. Y eso le cuesta a los norteamericanos 134 millones de dólares. Además, hay comparaciones con Barack Obama. Hoy día lo compararon mucho con Barack Obama porque se le recordaron declaraciones de que en la epidemia del ébola, Donald Trump le dio una entrevista a Fox News criticando muchísimo a Barack Obama por haber ido a jugar golf en el medio de la crisis de salud y se le recordaron declaraciones donde Trump decía: a veces hay que renunciar a algunas cosas porque eres el presidente y no puedes dar la señal equivocada y no te puedes ir a jugar golf. Básicamente lo que él hizo este fin de semana. Pero bueno, eso me dio para encontrar este sitio web que es extraordinario, que se llama Trump Golf Count, donde se cuentan los días que Donald Trump pasa en los campos de golf. Menos gracioso lo que pasa en España, donde hay un desbarajuste de datos, según lo titula el diario El País, que no es precisamente un diario de hiperoposición al gobierno español. Sanidad rebaja a 50 los muertos en la última semana tras un cambio en el recuento. 50 muertos en la última semana. Estaba hablando de aproximadamente 50 muertos diarios y a partir de hoy empieza a hablar de 50 muertos por semana. Dicen en el Ministerio de Salud español que el problema sería la eliminación de los duplicados y en la práctica lo que hizo fue bajar en aproximadamente 2.000, un poquito más de 1.900 casos, la cantidad de muertos que había registrado España hasta el momento. Es una buena noticia, son menos muertos, pero también pone una sombra de duda respecto de toda de cómo se está contando todo en España, cómo se están llevando adelante las cifras de la pandemia. Cifras que, dado todos estos problemas, yo insisto, no son comparables un país con otro. Hay algunas cosas que son comparables, pero en rigor es muy difícil hacer comparaciones eficientes y perfectas en términos de los datos comparados de un país y de otro. Y lo último que les cuento por esta jornada: este hombre, Dominic Cummings, tiene su propia película, ojo, se rehúsa a renunciar, dice el Guardian, o a disculparse por haber roto la cuarentena. Resulta que este es uno de los principales asesores de Boris Johnson desde la época del Brexit. Es como dicen, se me olvidó cómo se llama la película de HBO ahora, donde él es el protagonista, es un actor, Benedict Cumberbatch hace de Dominic Cummings, que es el cerebro detrás de la campaña del Brexit, donde aparece Boris Johnson como personaje, y después es el cerebro tras la elección de Boris Johnson y ahora es uno de sus principales asesores en la lucha contra la epidemia de coronavirus. Y se supo, según una investigación periodística precisamente del Guardian, que Dominic Cummings fue con su mujer cuando ya sabía, según comentó hoy en una conferencia de prensa, cuando ya sabía que estaba enfermo de COVID-19, junto a su hijo adolescente, a la casa de sus padres. Según él, se quedaron en una residencia separada y hablaron a gritos con sus padres para que su hijo se pudiera quedar con los abuelos, pero no está claro cuáles son las condiciones en que eso se realizó, y además reconoció Cummings que había hecho un viaje a un lugar turístico en ese mismo circuito, recorrió más de 400 kilómetros finalmente, rompiendo todas las reglas de cuarentena, y hay un enorme escándalo político en Inglaterra porque se le pide a Johnson que le pida la renuncia a su principal asesor, que es este personaje llamado Dominic Cummings, y que es realmente un personaje de película. Se merece la película que está disponible, estoy prácticamente seguro que está disponible en HBO Go. Así que ese es el escándalo político en Inglaterra, y lo último que tenemos para contarles en esta jornada, de cuando ya estamos pasados en el tiempo de este Instagram Live que hacemos todos los días en el Instagram Live de Tele 13 Radio. Entonces nos encontramos mañana a 6:30 de la tarde con otro al final del día, y a las 7 de la tarde en un ratito más en Tele 13 Radio para Página 13 con Quique Mujica, con Cristian Bofil y con Ascanio Cavallo en la edición de esta noche. Así que tengan muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí.